Pues empezamos en Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38, que es que vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo. Y estamos terminando básicamente este capítulo. Este capítulo ha sido un capítulo interesante, un capítulo donde Dios se muestra y se ha ido mostrando a lo largo del capítulo, ¿no? Con los discípulos, con sus amigos, que de repente como que no le hallaban muy bien, como que no entendían qué era la levadura y qué era lo que tenían que librarse, y por ahí también de que tenían que ser discípulos que caminaban con él, que se movían con él, y luego que la semana pasada que vimos que Dios se muestra a sí mismo a través de la cruz, se muestra a través de su propósito y su plan para nosotros, esta revelación de Dios. Y finalmente vamos a terminar este capítulo con este mensaje que le puse por título: Perder para ganar. Y es que déjame llevarte un poquito a esto antes de que oremos. Durante mi vida nunca recibí ningún tipo de capacitación sobre inversiones, y de hecho esto de la educación financiera es como muy reciente, muy nuevo para mí. Entonces de pronto me di cuenta que existía este mundo y cómo este mundo de invertir en algo y que trabaje para ti, ¿no? El dinero que trabaja para ti y demás, y los riesgos de invertir y bueno, todo este show, y de repente sigo aprendiendo cómo es. Pero déjame llevarte a un pasaje que está aquí en la diapositiva, Mateo capítulo 13, versículo 44. Cómo una persona invirtió todo lo que tenía en algo que consideraba que era lo más valioso. Dice el pasaje, si tienes ahí puedes leer acá en la pantalla, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halla y lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Así que vamos a ver hoy a qué estamos nosotros enfrentándonos, a este verdadero costo del discipulado. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos abrazas. Gracias porque nos muestras tu misericordia, porque estás con nosotros. Háblanos. Rompe nuestro corazón, Señor. Rompe todo lo que está de piedra y hazlo de carne. Y permítenos ver tu palabra y caminar tras ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a ver 3 puntos de este pasaje, y el primero es: no seguidores, sino discípulos. El segundo es: aferrarte o perder. Y el tercer punto es: la vergüenza o la gloria. Así que vamos a empezar con el primer punto de no seguidores, sino discípulos. Y dice el versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es un pasaje ya como que conocidísimo, ¿no? En las iglesias es casi que algo que se habla de cajón. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguelo, ¿no? Pero ¿de qué habla esto? O sea, cuando hablamos del verdadero costo del discipulado, nosotros podríamos pensar, y de repente nos lleva a pensar, que es difícil ser un discípulo de Cristo. ¿Tú consideras que es difícil ser un discípulo de Cristo? A veces lo vemos como algo hasta imposible, ¿no? Y déjame decirte, no te voy a negar que en efecto no es algo sencillo, pero por ahí había un mensaje, una reflexión que decía: pero escoge tu difícil. Así que escoge tu difícil. La vida y el costo del discipulado no es algo sencillo ni fácil, pero escoger tu difícil. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos en realidad es: si yo quiero ir en pos de Jesús, entonces no importa que sea difícil.
¿Tú quieres ir en pos de Jesús? ¿Quieres seguir los pasos de Jesús? Entonces debemos de tenernos en cuenta que no podemos ser seguidores, tenemos que ser discípulos. Y si te has dado cuenta estas últimas semanas, como Dios nos ha estado hablando en este mismo tenor, acerca de ser discípulo y no solamente seguidor, no solamente oidor. Mucha gente puede llamarse seguidora de Jesús. Veíamos hace también unas semanas cómo estos seguidores eran simplemente aquellos que iban tras el milagro o iban tras satisfacer sus necesidades. Pero vemos cómo Jesús nos está llamando a todos en este pasaje. ¿Sí? Dice el pasaje, dice el versículo, y llamando a la gente y a sus discípulos. O sea, aquí es parejo, es para todos. Nos está llamando a todos. No podemos hacernos indiferentes al llamado de Jesús. Dios te está llamando. Dios te está llamando a que seas su discípulo. Aquí pareciera como que tenemos la opción de seguirlo o no seguirlo, ¿verdad? Pero si tú estás escuchando esto, este llamado es para ti. Si tú estás escuchando la voz de Jesús diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, no siempre tenemos un llamado tan importante. No siempre tenemos ese llamado de parte de Jesús. Pero, y vemos en el pasaje, en la Biblia, en varios pasajes, ejemplo de cuántos vinieron a Jesús porque Jesús les dijo, ven y sígueme. Así que si hoy es tu llamado, hoy es tu momento, voy a quitarme esto porque se me está cayendo. Si hoy es tu momento de escuchar el llamado de Dios, no titubees. Deja de titubear, deja de ser indiferente a este llamado, deja de dudar que este llamado es para ti, es para que seas discípulo de Jesús. No titubees, camina. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es entonces mi difícil? Te decía yo hace un momento, ¿no? Escoge tu difícil, porque definitivamente caminar con Cristo es difícil, pero caminar sin Cristo, ¿qué crees? También es difícil. O sea, caminar sin Cristo no es lo más fácil, no es vivir en las consecuencias del pecado, no es sencillo. Y por mucho que es difícil enfrentar las dificultades de una vida injusta y egoísta, vamos a ver que el mundo es bastante cruel, es bastante... es nuestro enemigo. Sin embargo, Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 20, esa cita no está aquí en la pantalla, pero llévatela en parte de tarea, y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías, iras, contiendas, herejías, lamentaciones, ¿no? O sea, la carne es eso, y es dolor, es pesar. Así que ¿cuál es tu difícil? Podemos vivir una vida en el mundo, pero seguramente va a ser una vida de pesar y de dolor. Sin embargo, vemos en este pasaje, en Colosenses, cómo tenemos que dar un pago. Tiene que haber un pago por nuestras decisiones. Y esto me lleva a reflexionar en estos tres elementos de seguir a Jesús. ¿Cuál es esa perla de gran valor que está enterrada del primer pasaje? Chécate. Dice, niéguese a sí mismo. Y niéguese a sí mismo no implica únicamente evitar el pecado. Negarse a sí mismo significa que yo puedo rendir mi vida a Cristo. Negarte a ti mismo significa que no vas a vivir de acuerdo a tus emociones
o a tus razonamientos o a tus deseos naturales. Negarte a ti mismo es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ya no es lo que yo deseo, porque lo que yo deseo me dirige hacia el pecado y hacia la muerte. Pero ir por lo que Dios desea es que Dios se forje en mí. Déjame darte un ejemplo de esto. Fíjate que hace un rato, en la tarde, estaban discutiendo mis hijos, los más chicos. Y entonces los pongo en disciplina a los dos y ya, se acabó la disciplina, trato el tema y le digo, bueno, entonces Josué, discúlpate con tu hermana. Y Josué, que siempre es como más, es el más chiquito y él rápido sale de los problemas, ¿verdad? Y entonces, discúlpame, y va, y se disculpa, y pues sale, ok, y ya acabó. Y entonces le digo a Alexa, y le digo, discúlpate. Y pone cara. Si tú te disculpas, aquí se acaba. O sea, la disciplina ahí termina. Es que no se me hace justo. Y le digo, en efecto no, pero el asunto no se trata aquí de que si fue justo o no fue justo. La disciplina fue porque tú no fuiste amable. Es que no quiero. Y entonces su voluntad y sus emociones eran contrarias a la voluntad del Padre. Y entonces le dije, simplemente no sigas eso que tú estás sintiendo. Porque eso que tú estás sintiendo no te lleva a ningún lado. Obedece al Padre. Y entonces pues ya, la abracé, le demostré amor y entonces le dije, ven, yo te acompaño. Fuimos hasta Josué y le dije, solo hazlo, obedece. Perdóname, Josué. Josué ni en cuenta, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, a él realmente no le preocupaba perdonar a su hermana o no. Pero lo que sí era importante era que ella aprendiera a negarse a sí misma. Entonces, ¿ves cómo ya no es lo que yo deseo? Es lo que Dios quiere. Esta es una oportunidad para asegurar mi futuro. A lo mejor tú puedes pensar, bueno, es que si yo no lo hago, entonces a lo mejor alguien más lo hace. A lo mejor sí. No. Tú debes de ver que todos los aspectos terrenales, todas las cosas en las que tú estás viendo que estás buscando un éxito o estás buscando algo terrenal, no es la voluntad de Dios. Y entonces caminar por ese camino no es tomar la cruz, no es negarse a sí mismo. Tomar la cruz, por otro lado, era un símbolo de muerte, de ejecución, de humillación, de sufrimiento. Y Jesús estaba diciendo que aceptar el rechazo del mundo y estar dispuesto a perder todo por él, esto era tomar la cruz. No solamente se trata de enfrentar los problemas, se trata de estar dispuesto a morir. Se trata de estar identificado con Cristo. Se trata de seguir el paso que Jesús me mostró. No importa que esto de pronto pareciera como que el mundo no le parece y nos rechaza. El domingo aprendíamos precisamente esto. Cómo es que el mundo nos es contrario porque es contrario a lo que Jesús es. No somos de este mundo, ¿recuerdas? El mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. Pero tomar la cruz significa que yo dejo que Cristo gobierne en mi alma. Tomar la cruz significa que yo estoy dispuesto a que Él transforme mi vida. Dice, ya no vivo yo, Cristo está viviendo en mí.
No es solamente un tema de renuncia extrema. Es poder vivir a Jesús dentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Poder ver que la obra de la cruz es más gozo que el rechazo del mundo. La obra de la cruz es más bendición en mi vida que lo que el mundo me puede ofrecer. La obra de la cruz transforma por completo lo que yo entiendo y veo del mundo. Y lo tercero que le dice en este pasaje es: sígueme. ¿Qué quiere decir con esto? Sígueme es un compromiso de vida. Hace unos días estaba viendo yo una entrevista que le estaban haciendo a Cristiano Ronaldo. Y me llamó mucho la atención porque, pues, Cristiano Ronaldo es un atleta de alto rendimiento, le llaman. Y entonces él decía, yo voy al gym, voy al gimnasio todos los días. Y dice, ¿y tú crees que yo quiero ir al gimnasio todos los días? Yo no quiero ir al gimnasio. O sea, hay días que tengo flojera, hay días que estoy cansado, o hay días que simplemente no tengo ganas de hacer ejercicio. Pero tengo un compromiso. Y entonces yo pensé, pues claro, con lo que le pagan, hasta yo sí voy al gimnasio todos los días. Pero entonces dice, tengo un compromiso. Y tengo un compromiso conmigo mismo, dijo. Ahora, ese es solamente un ejemplo acerca del compromiso. Si quieren ir al gimnasio, vayan o no sé. Pero cuando Jesús te está diciendo, sígueme, Él te está llamando a un compromiso de vida. Y Él te está llamando porque no es una decisión, esto no es una decisión superficial, ¿ves? O sea, esto no es un tema de que diga, ay sí, nada más un ratito, sígueme nada más mientras estoy multiplicando el pan, ¿no? O sígueme nada más mientras las cosas están bonitas. Vemos en la Biblia estos ejemplos de Jesús diciéndole a personas específicas y le decía, sígueme. Y entre ellas vemos que no todos lo siguieron. No todos lo siguieron. Algunos se pusieron tristes porque tenían muchas riquezas y no lo siguieron. Y el problema aquí no es el dinero, ¿eh? El problema es que amó más su dinero. Hubo otros que no lo siguieron porque tenían muchos pendientes. Pero hubo quien sí lo siguió. Y dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué descubrieron en Jesús? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué estaban viendo ellos en Jesús? Que de repente eso valía mucho más como para dejar todo lo que tenían y seguirlo. No se preocuparon porque si iban a comer mañana o qué iban a darle a sus hijos. Ellos simplemente escucharon el llamado de Jesús que les estaba diciendo, sígueme. Y ellos descubrieron que seguir a Cristo valía más que cualquier otra cosa que ellos habían dejado. Ellos veían el valor de lo que significaba seguir a Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, es el punto número 2, que es aferrarte o perder. Dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El peor negocio que podemos hacer es ganar al mundo y perder nuestra alma. ¿Qué tanto para ti vale el alma? ¿Qué tan valiosa es el alma? Igual me tocó ver ahí un video de uno que entre broma y no tan broma llegaba y le decía, ahí hacía unas conjuro ahí de y le decía, ya le entregué tu alma a Satanás.
Y el otro se quedó así como de, X. ¿Qué tanto valor tiene el alma para ti? Para Cristo, el alma de su pueblo, el alma de sus hijos, vale su propia sangre. Para Cristo, el alma vale horas de dolor y quebranto. Para Cristo, el alma vale espinas clavadas en la cabeza. Para Cristo vale una muerte lenta, donde derramó su sangre en la cruz. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por el alma? ¿Cuánto estarías dispuesto a negociar con el alma? Hay gente, y se dice, ¿no?, entre los artistas y que han vendido su alma al diablo por la fama y las riquezas. Y la pregunta es, ¿qué tanto vale? Porque ni todas las riquezas del mundo valen la sangre de Jesús. El contraste en estos versículos nos lleva a pensar que esta es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Te decía al principio, escoge tu difícil, ¿no? Así que dependiendo el valor que yo le dé a aquello que yo tengo enfrente, es lo que yo estoy dispuesto a pagar por él. Por ejemplo, las obras de arte. ¿Has visto una obra de arte? La más ridícula que he visto y por la cual pagaron $1.500.000 fue un plátano pegado con una cinta gris en la pared. ¿Cuánto pagarías tú por eso? Literalmente, o sea, un plátano así y una cinta. Pagó $1.500.000 y cuando ya la compró, que lo pagó, la arrancó de la pared y se la comió. ¿Qué tanto estás dispuesto? La gente está dispuesta a pagar cierta cantidad de dinero por algo que les parezca valioso. Y ahí tenemos, en este pasaje, tenemos esta paradoja, ¿no? Esto contrapuesto que parece hasta complicado. El mundo nos bombardea fuertemente con una idea de éxito. Y nos dice, tienes que tener un matrimonio exitoso. Y si no tienes un matrimonio exitoso, entonces no vale tu marido. La que vale eres tú. Sal adelante tú sola. Y entonces que el mundo te reconozca solo porque eres mujer. Y mujer luchona, ¿no? Mamá luchona. El mundo dice, no, es que tienes que tener el carro de lujo y tienes que tener aparentar y que todo el mundo te respete por lo que demuestras que tienes en una cuenta bancaria. El mundo nos dice que es más valioso ser rico o influencer. Que es más valioso tener el reconocimiento público y likes. O ponle ahí el nombre que tú quieras. El mundo nos está llenando de tantas cosas que nos está diciendo que hay posibilidad de ganar el mundo. Pero ¿de qué nos sirve ganar el mundo si nosotros no estamos conservando lo más valioso que tenemos? Si no estamos entregándole al que guarda lo más valioso que tenemos. El mensaje de Jesús es contrario a todo esto. El mensaje de Jesús es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No tiene nada que ver con el éxito, no tiene nada que ver con el reconocimiento público, no tiene nada que ver con salvarte a ti mismo. De repente hay un evangelio, este evangelio de la prosperidad, que le dice al mundo así de, no, es que si entonces tú das dinero, entonces pues tú te vas a volver más rico y entonces, y sabes, la Biblia no nos promete éxito. La Biblia nos promete salvación. Jesús no nos promete reconocimiento terrenal, Él nos promete vida eterna. Igual estaba viendo un reportaje que le decían a un médico
Este médico decía, la ciencia ha avanzado tanto que todos los que lleguen al 2030 es muy probable que todos ellos ya no mueran. Entonces yo dije, 6 añitos, si llego, ¿no? Porque la medicina va a llegar a tal grado que entonces ya no vas a morir. Es más, ni siquiera vas a envejecer. Así que los viejitos, decía, los viejitos que tienen 70, 80 años, ojalá lleguen al 2030 porque ellos pueden tener la vida eterna segura. ¿Cómo crees? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Recuerdas que hablé al principio y que te decía qué difícil es vivir sin Cristo? Y entonces imagínate la vida eterna sin Cristo. Empezar y en dolor y en angustia y en ansiedades y en depresión. Y no, pues ¿para qué quiero vivir? Pero si tengo a Cristo, ¿a qué le estamos invirtiendo en nuestra vida? ¿A qué le estás invirtiendo? ¿Qué es lo que estás encontrando que tiene suficiente valor? ¿Qué es lo que estás poniéndole tu tiempo y tu esfuerzo, tus energías? ¿Estás cuidando lo espiritual o a lo mejor estás cuidando lo terrenal? Por eso es que los dos mensajes se contraponen y creemos que salvar nuestra vida es tener resuelta nuestra situación económica, es tener un trabajo seguro, un sueldo seguro, o a lo mejor que no vamos a tener problemas de ningún tipo, que la gente no nos va a rechazar, o que vamos a tener situaciones, no vamos a pagar renta, ni la hipoteca, ni nada, o sea, a lo mejor salvar nuestra vida significa que no vamos a necesitar de Dios para nada. Salvar tu propia vida es creer que puedes ser independiente de Dios. El primer pecado del hombre, de Adán y Eva, no fue la desobediencia, fue la soberbia de pensar que podían ser independientes de Dios. Y la Biblia nos llama en 1 Corintios 1:9 que fuimos llamados a tener comunión con el Padre. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos arriesgar nuestra vida por causa de Él y el Evangelio? Como dice este pasaje. Una vez que hemos entendido que nuestra vida está en Cristo, entonces nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente están en Cristo. Y entendemos que Cristo es el verdadero tesoro. Entendemos que Cristo es esa perla preciosa por la que vale la pena perderlo todo, vender todo para poder obtener ese terreno. Y entonces ahí es donde tenemos nuestra respuesta. Necesitamos preguntarnos entonces hoy, ¿cuánto vale el Evangelio para mí? ¿Qué vale el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Se cuenta de un misionero en 1950, Jim Elliot, que viajó a una población en Sudamérica, en Ecuador. Los Huaorani se llama esta tribu. Y es una tribu que es sumamente hostil con los extranjeros. Y él dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Este misionero murió a manos de estos, ¿cómo se les denomina? No quiero decir salvajes, ¿no? Pero, pues a esta tribu. Nativos es la palabra que quería, gracias. Y más adelante pudieron compartir el Evangelio y ya no los mataron. Dar tu vida por el Evangelio, compartir las buenas noticias del Evangelio.
Eso es valioso. Y mucho más en este mundo que nos tocó vivir. Es una excelente oportunidad entonces que podamos arriesgar nuestra vida. ¿Y cómo es que arriesgamos nuestra vida? En efecto, en muchos contextos alrededor del mundo, la vida misma está puesta en juego. Hay cristianos que están predicando el evangelio, arriesgando literalmente su vida y se van a morir ahí. Pero tú y yo tenemos la dicha de que podemos arriesgar nuestra vida sin que nuestra vida corra peligro realmente. Porque lo único que vamos a arriesgar es ser socialmente incómodos. Es poco probable que alguien nos ponga una pistola y que nos diga: si crees en Dios te voy a matar. Es poco probable que eso suceda en el contexto en el que estamos hoy. No, tampoco digo que ya nunca va a pasar, no lo sé, primero Dios no, pero la mejor manera de evidenciar que el evangelio es valioso para mi vida, que la manera de poder evidenciar que en efecto el evangelio tiene un valor para nosotros, que Cristo tiene un valor para nosotros, es tomar el riesgo y decirle a la persona que está conmigo, aquel que trabaja conmigo, aquel que yo lo veo en la calle, aquel que es mi vecino, aquel que es mi familiar, ese riesgo de poderle decir el inmenso valor que tiene el sacrificio de Jesús. El riesgo de poderle decir: Cristo te ama y quiere tener comunión contigo. Pero parece que no encontramos las razones suficientes para ir y compartirles el evangelio. Parece que encontramos muchos pretextos para quedarnos únicamente con esto de venir a la iglesia y levantamos nuestras manos y es muy bonito aquí y cantamos y ojalá que no nos encontremos a nadie al salir de la iglesia y así de: ay, viene a la iglesia así. No. ¿Qué dice el siguiente versículo? A ver, versículo 38. ¿Se van conmigo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y eso me lleva al tercer y último punto, que es la vergüenza o la gloria. Y esta es una advertencia realmente escalofriante. Es una advertencia aterradora. Jesús no solamente nos está diciendo aquí que habla acerca de negar la existencia de Jesús, sino de la autoridad de Jesús, de su evangelio, de su verdad. Y déjame decirte este rechazo desde dos perspectivas. La primera es un rechazo o una negación activa. ¿Qué quiere decir? Que deliberadamente yo digo que Dios no existe, yo digo que Cristo no, o sea, que no quiero saber nada con Él. Ese es un rechazo abierto, ¿no? Pero de repente el rechazo pasivo es aquel que prefiere quedarse callado por miedo a enfrentarse al mundo, por miedo a tener un conflicto, por miedo a sonar incómodo, por miedo a no saber responder. Y sabes, la única manera de no saber responder es no saber qué es lo que tengo. Es no conocer que tengo a un Dios poderoso, que es hermoso y valioso. Y dime si esto que te acabo de decir, aquel que rechaza abiertamente a Dios y aquel que se calla,
no son una realidad en este país, en este contexto, en el mundo. ¿No es cierto? ¿No es cierto que la verdad bíblica es atacada? ¿No es cierto que el evangelio es rechazado? ¿No es cierto que la fe cristiana está más bien puesta como en una plataforma para burlarse de ella? ¿No es cierto? Y sin embargo nosotros pareciera que nos avergonzamos de hablar de Cristo, de platicarle a alguien. No se trata de que agarremos un megáfono y nos pongamos en el parque o sea, sí, pero ¿qué de aquel en cortito, uno a uno? A lo mejor estamos más preocupados por lo que opinen de nosotros. A lo mejor estoy más preocupado por quedar bien con él. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: por tanto, ¿qué? No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio. Dice también en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Sin embargo, vemos que la vergüenza no solamente puede ser externa, sino también puede ser interna. La vergüenza no solamente puede ser aquella hacia compartir el evangelio con otro, hacia decirle que hay un Salvador. No, a lo mejor me da pena eso, pero sabes, esta vergüenza también puede ser hacia adentro. Una vergüenza que nos impida rendirnos completamente a Dios. Una vergüenza que diga, sabes, sí está bueno esto del evangelio, sí, pues sí soy cristiano, pero si se trata de confrontarme con la verdad del evangelio para ser transformado, doy un paso hacia atrás. Rendir nuestra vida completamente a Dios implica un arrojo y una valentía. Pedro negó a Jesús. Una vez que había ya estado, estaba siendo arrestado Jesús y Pedro después huye de la escena y de repente por ahí lo encuentran y dicen, tú hablas como ellos, seguramente tú eras de ellos. No soy. Y hasta que cantó el gallo y se dio cuenta que Jesús mismo le había dicho. Y sabes, el problema no fue que lo negó. El problema no fue ese, porque él luego fue restaurado. Y entonces él dice que se levantó en pie, lleno del Espíritu Santo, y predicó el evangelio. Y que fueron convertidas 3,000 personas. Spurgeon dice una frase que no la puse en las diapositivas, pero dice: no hay corona sin cruz. El que no esté dispuesto a llevar la cruz de Cristo no puede esperar compartir su gloria. Y es que la gloria de Cristo es para los que no se avergüenzan de Él. Ahí en este último versículo dice: cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto implica que entonces, si yo me avergüenzo, entonces Él se va a avergonzar de mí. Pero si yo no me avergüenzo, entonces voy a poder disfrutar la gloria de Dios. Voy a poder ver la gloria de Dios. Voy a poder confesar públicamente y voy a poder experimentar a Dios. Fíjate, acompáñame por favor a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y vamos a ver aquí en este pasaje cómo un personaje tuvo esta experiencia con Dios. En el versículo 54 dice, ¿ya estás conmigo ahí?
Esteban, versículo 54 dice: y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice el versículo 60. Perdón, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, apedreado por predicar el evangelio, él pudo ver la gloria de Dios antes de morir. ¿Ves cómo él no se avergonzó? Ahora no seremos a lo mejor Esteban, pero sí tenemos la oportunidad de compartir esto que es valioso. Mateo capítulo 10 versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu difícil? ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que deseas ganar? ¿Qué es lo que deseas que permanezca? ¿O prefieres la gloria de Dios? ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor, maravillosa, nos permites ver tu gloria. Gracias porque nos permites que seamos capaces, Señor, de escogerte a ti, de escoger tu evangelio, de encontrar en eso, Señor, un verdadero tesoro. De saber, Señor, que eso es lo que mejor podemos invertir, que podemos escoger por ti y no querer salvar nuestra alma, no querer salvar, Señor, ni aferrarnos a los éxitos, a los reconocimientos, Señor, ¿a qué nos podemos aferrar si todo eso es vano? Desaparece. Señor, pero tú nos ofreces vida eterna. Señor, deseamos verte, tenerte. Y que seas tú, Señor, en medio de nosotros. Deseamos tanto tu presencia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda para que nos dé de nuevo, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos bautices con tu Espíritu Santo, para que con ese de nuevo, Señor, podamos salir y compartir el evangelio que tú nos has dado, compartir las buenas nuevas con aquellos que necesitan saber y conocerte. Señor, porque en nuestras propias fuerzas, Señor, a lo mejor nos hemos avergonzado. Nos hemos avergonzado del evangelio mismo. Pero hoy ya, Señor, hoy queremos decidir por ti. Hoy queremos decidir por tu Espíritu. Así que te pedimos, Dios, que te manifiestes una vez más. Ven a nosotros. Llénanos de ti. En el nombre de Jesús oramos, dándote gloria y honra. Amén y amén.